Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Ferrocarril Ruta de la Plata. La mítica línea Palazuelo-Empalme-Astorga. Un recorrido visual por toda la línea. Episodio 14. Salamanca, segunda parte. La primera parte de Salamanca hablaba sobre todo de la época del vapor y de la época más antigua. Como transición al siguiente vídeo, vamos a ver este interesante mapa. Así era Salamanca antes de 1954. En la parte superior podemos ver la línea de la Ruta de la Plata, dirección Plasencia. A la izquierda de la imagen, en la zona superior, la estación de Salamanca. Y a la izquierda, el antiguo tramo, hoy desaparecido, que llegaba hasta la antigua estación de Tejares con destino a Portugal. A partir del año 54, a partir del puente del Pradillo, que lo vemos en la margen derecha, se construyó una variante hasta la nueva estación de Tejares. El antiguo tramo hacia dicha estación pues fue levantado en el año 1954. También podemos ver en el mapa los antiguos pozos a nivel que salían en el anterior episodio y el cargadero de Mirat. Todo viene indicado para que se pueda ver fácilmente. Segunda parte dedicada a Salamanca, a la estación más importante de la Ruta de la Plata. En la imagen podemos ver la estación que tuvo Salamanca en la década de los 70, 80 y 90. Fue demolida la antigua estación y en su lugar se construyó un edificio moderno muy similar a la estación de Zaragoza El Portillo. Otra imagen más del aparcamiento de dicha estación. Nunca pude confirmarlo, pero estoy convencido que la estación se copió a partir de los planos de la de Zaragoza El Portillo, porque es muy parecida, por no decir igual. Esta plaza y aparcamiento al lado de la estación pertenecían a Renfe y siempre su mantenimiento fue pésimo. La inquina tradicional que ha tenido Renfe a Salamanca, sobre todo a partir de los años 80. Imagen de los años 70, unos años después de la inauguración de la estación, donde el mantenimiento y la conservación de esta era bastante superior. Hasta el trágico cierre de líneas de 1985, Salamanca era bastante bien tratada por Renfe. Luego las cosas, me imagino que por motivos políticos, pues desgraciadamente cambiaron a peor. La estación nueva se inauguró hacia 1970. Sobre esta estación se construyó la actual estación de Vialia. Buena parte de las fachadas y parte de la estación fue demolida, pero los cimientos principales se aprovecharon como planta y como base para la nueva construcción de la estación actual. Y nos vamos al material rodante de aquella época. Entre el año 70 y 75 hubo vapor. Aquí podemos ver una fantástica imagen en color de lo último que quedaba del depósito de vapor de Salamanca. Locomotora 141F
2386, fotografiada en el depósito de vapor de Salamanca. Era ya el último taller de vapor que funcionó en la capital charra. El resto de instalaciones de vapor ya dejaron de funcionar. Fotografía del día 5 de agosto de 1974. Ya le quedaba poco al vapor. Otra imagen, más o menos de esa misma época. Podemos ver ya lo viejo y el deterioro que tenía el último depósito de vapor que tuvo Salamanca. Las últimas locomotoras, como en toda España, fueron las locomotoras Mikado, que fueron las últimas en ser clausuradas allá por 1975. Aunque en Salamanca, en el año 74, prácticamente el depósito estaba en las últimas. El último depósito de vapor en ser clausurado fue el de Ciudad Real, aunque Salamanca fue de los últimos en ser clausurados. Preciosa foto de una de las bonitas locomotoras tanque que estuvieron en Salamanca. Locomotora 242-0277. Fotografía de mayo de 1964. Una fotografía donde podemos ver el fantástico estado de mantenimiento y de limpieza de la locomotora. El depósito de Salamanca tuvo fama en los ferroviarios de ser un depósito bastante exigente con el trabajador y con los métodos de trabajo, para que el mantenimiento de las locomotoras a vapor fuera, si no perfecto, casi. Como anécdota, contar que ferroviarios que trabajaron en la época del vapor me dijeron que uno de los jefes del depósito de Salamanca llegó a tener una pistola en el cajón de la mesa de su despacho. Eran otros tiempos. La Renfe estaba militarizada en tiempos de Franco y, bueno, existían este tipo de anécdotas. Locomotora 141F 2386. Fotografía del 5 de agosto de 1974. Una de las pocas fotografías que hay del vapor al lado de la estación nueva de Salamanca. Las últimas locomotoras de vapor del depósito Charro, la mayoría eran micados y ya eran fuelizadas. Tenían quemador de fuel. Fantástica imagen de un tren de mercancías en la estación de Salamanca. Por la situación de la vía, tiene toda la pinta que era un tren mercante con dirección a Palazuelo Empalme y Astorga. Los trenes de mercancías de aquella época no eran tan largos y solían tener vagones muy diversos. Hoy en día la mayoría de los trenes de mercancías son de larga longitud y suelen transportar un único producto. En esos tiempos no, era muy habitual. Los trenes de mercancías en la década de los 60 y 70 se podía ver la gran variedad de vagones de mercancías. Muchos de estos trenes eran colectores e iban dejando o agregando vagones en los muelles de todas las estaciones. Estación setentera al lado ya de una de las vetustas locomotoras a vapor que ya existían en aquella década de los 70 en Salamanca. Vetustas, locomotoras a vapor, con todos mis respetos. A todos nos encantan las locomotoras a vapor.
Pero sí que es cierto que ya en esos años 70, los últimos años del vapor en Salamanca, pues las locomotoras ya tenían un estado de conservación bastante deficiente, porque ya se sabía desde hace ya unos años que Salamanca iba a tener depósito de tracción diésel y las locomotoras de vapor ya no merecía la pena tanto el mantenimiento y no era tan cuidadoso como en otras épocas. Y de nuevo, la locomotora 141F 2386, del mismo día, del 5 de agosto del 74. Aquí el fotógrafo John Sloan hizo una fantástica toma donde la locomotora estaba haciendo una maniobra antes de ponerse en el andén. Al fondo podemos ver la estación nueva, que ya desentona un poco con todo el material vapor y las edificaciones antiguas que se pueden ver en la fotografía. Todos los edificios antiguos que se pueden ver en la fotografía, paulatinamente, fueron desapareciendo. Una lástima. Algunos incluso estuvieron de pie hasta el año 1983-84, fecha cuando se remodelaron los andenes de la estación salmantina. Y última imagen de este bloque. Una imagen que, aunque fue realizada en la estación antigua, merece mucho la pena. Locomotora 241F 2089. Tren ómnibus a Palazuelo, que luego al llegar a Palazuelo se convertía en un tren que iba a Madrid. Foto realizada el 16 de septiembre de 1968. Y ahora nos vamos al fantástico material diésel de los últimos años de la Ruta de la Plata. ¡Vamos, que nos vamos! Antes de repasar los últimos trenes de la línea, vámonos a la década de los 50 para recordar un tren que circuló por la Ruta de la Plata. Un automotor Zaragoza de la antigua serie 9000. Estos minitrenes circulaban a menudo entre Salamanca y Zamora y se les solía ver bastante en la línea. Sobre todo en Cubo del Vino, donde se realizaron varias fotografías de estos peculiares automotores. Automotores que ni siquiera eran diésel, porque llevaban motor de explosión de gasolina. En plena época del vapor, Salamanca llegó a tener un pequeño depósito para automotores diésel de las antiguas compañías ferroviarias. Uno de los primeros trenes, Ruta de la Plata, Gijón-Sevilla, fue el realizado con material TAF de la serie 595. Desde finales de los años 60, desde el año 67-68 hasta principios de los 70, se realizaba el servicio Ruta de la Plata con este material. Un material que tenía un confort bastante bueno, pero que tenía problemas, sobre todo en la zona de la Sierra de Béjar, en las rampas bastante fuertes que tiene ese recorrido. Y ya no digamos en las duras rampas del puerto de Pajares al llegar a la región asturiana. Esta versión de pintura es la que llevaban, muy parecida a la que llevaban los TER. No he podido confirmar si los TAF en color plateado circularon por la Ruta de la Plata. Y otros trenes muy habituales en Salamanca para realizar servicios en la Ruta de la Plata, los míticos ferrobuses de la serie 591 de Renfe. Fotografía de 1984. Versión reformada
y modernizada del ferrobús de la década de los años 80, que también circularon por la línea de Palazuelo-Empalme a Astorga. Tuvieron cambios en el interiorismo, se hicieron más cómodos, hubo cambios también en los focos y el cambio de imagen con unos colores crema, similares a los colores estrella. Realizaban los servicios entre Salamanca, Zamora y Astorga. Otro ferrobús, fotografiado en los años 70, con la versión original de color plateado, aunque casi siempre iban en dirección hacia Astorga, a veces se les podía ver en el tramo de Salamanca a Plasencia y Palazuelo, Empalme. Estos ferrobuses de la serie 591 de Renfe no solamente daban servicio en la Ruta de la Plata, los que tenían base en Salamanca también realizaban servicios hacia Valladolid, Peñaranda de Bracamonte y Fuentes de Oñoro. En el centro de la imagen podemos ver un antiguo punto de repostaje para los automotores diésel. Uno de los TER de la serie 597 de Renfe en Salamanca. No dispongo de más información de este servicio. Podría ser o bien el TER Ruta de la Plata o también el TER Madrid-Ferrol, que circulaba saliendo desde Madrid, pasando por Ávila, llegando a Salamanca y luego vía Astorga hasta la localidad gallega. Fuera de la Ruta de la Plata también había un tren TER Salamanca-Barcelona, que duró bastantes años. Aunque la serie 597 de Renfe era muy habitual en tierras salmantinas, estos trenes nunca tuvieron base en el depósito salmantino. Tren Ferrobús Salamanca a Astorga, que eran los servicios que más veces realizaban estos trenes de la serie 591, aunque también había otros que realizaban servicios entre Salamanca y Zamora, ya que había mayor frecuencia de tráfico y había más viajeros entre las dos capitales de provincia. Los trenes ferrobuses solían verse más en el tramo Salamanca-Astorga, ya que no había pendientes excesivamente grandes y además existía cierta fragilidad en muchos puentes de la línea, donde solo podían circular trenes de tipo ligero. Tren TER Ruta de la Plata, realizando el trayecto Gijón-Sevilla y haciendo parada en Salamanca. Sus paradas solían ser bastante largas, podían pasar prácticamente unos 15 y 20 minutos, además que tenían que realizar un repostaje en la capital charra para poder llegar hasta Sevilla. De los trenes más confortables que ha tenido Renfe, con muchísima diferencia. Una época donde no existían grafitis y tampoco existían esos parásitos llamados seguratas, que por cierto me he enterado que los de Salamanca siguen amargando la vida a algunos aficionados, mientras que toleran que material del depósito salmantino acabe pintado con grafitis. En fin, el cáncer del ferrocarril español. Grafiteros a prisión, que paguen, que limpien, y por una seguridad de verdad. Y una seguridad de verdad es la policía ferroviaria como la que hay en Francia. No estos parásitos de chaleco
que se les paga por pasear y por parasitar al ferrocarril español. Pero bueno, volvamos al tema. Ya haré editoriales en próximos vídeos para denunciar esta situación injusta y vergonzosa. Tren TER, Madrid, Ferrol, realizando la inversión de marcha en la estación de Salamanca. Un trayecto que se hacía larguísimo. Si no me equivoco, eran más de 8 horas de duración. Y uno de los trenes olvidados por muchos aficionados. Tren rápido Bilbao-Cáceres. A este tren se le apodaba el Icurriña, que además en temporada alta, verano, navidades, también llegaba hasta Badajoz. Fantástica foto. Ya en estos últimos años, en esa primera mitad de la década de los 80, la mayoría de los trenes eran traccionados por locomotoras de la serie 333. Se iban imponiendo poco a poco a las locomotoras Alco de la serie 2100 y 1800. Unas locomotoras que, si bien tenían bastante potencia en comparación con las Alco, fueron locomotoras que quizás no eran las más adecuadas para la Ruta de la Plata, ya que desgastaban y empeoraban la mala calidad ya de por sí de las vías en la Ruta de la Plata. Otra imagen del TER, Ruta de la Plata, en el año 1984, ya en el último año de su servicio. Unos trenes TER que por entonces tenían bastantes averías, ya que ya escaseaban los recambios, eran trenes bastante sobreexplotados y daban sus problemas. Y eso sí, eran trenes con una gran ocupación. Cuando nos digan por ahí aquello de que la Ruta de la Plata no era rentable, eso es mentira. Los trenes TER siempre tenían muy buena ocupación y a menudo iban en doble composición. En los 80 fallaba la fiabilidad de los trenes TER. Por eso, de vez en cuando, en el servicio Ruta de la Plata se podía ver un camello de la serie 593 en lugar de los TER, bien porque los TER sufrían averías o bien porque no estaban disponibles en ese momento porque estaban en talleres, realizando tareas en mantenimiento que se alargaban cada vez más. Los camellos de la serie 592 y 593 eran trenes que estaban destinados a sustituir a los trenes TER. De hecho, los camellos, unas cuantas unidades de ellos, llevaban también primera clase y cafetería. Pero luego acabaron encasillados en servicios de tipo regional. Las locomotoras de la serie 1800 de Renfe, posteriormente serie 318, se las podía ver también bastante a menudo en Salamanca y realizando servicios en la Ruta de la Plata. Eran bastante asiduas a los trenes de tipo ómnibus y también a los trenes de mercancías, sobre todo a esos trenes colectores que iban desde Astorga a Zamora, de Zamora a Salamanca y de Salamanca a Palazuelo-Empalme, ya que había 3 trayectos para los trenes de mercancías de tipo ruta o tipo colector. Aunque aquí vemos en esta foto de principios de los años 80 con un tren de viajeros a esta fantástica locomotora de la serie 318, con doble foco, ya que faltaban repuestos y le tuvieron que poner el mismo foco que a la serie 316. Y última imagen del vídeo. Tren Ómnibus Salamanca-Astorga. Imagen de 1968. Fotografía tomada en el primer kilómetro saliendo de Salamanca, dirección Zamora. Y aquí nos quedamos
En el próximo episodio, próxima parada, Valdunciel. Ya vamos, dirección Zamora. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid. ¡Y hasta el próximo vídeo!